Buenas noches, hermanos. Eh, esta chaqueta, saco, esta parte, el pastor me lo regaló hace un tiempo aquí en una promoción, hace un año, ¿verdad? 2. Y desde esa vez he aprendido a predicar. y, y yo quise usarlo hoy para acá. Y quería compartir unos principios bíblicos. Me imagino que ya lo manejan ustedes bien, muy bien. Y realmente cuando ahorita me siento casi, en Huaspama hacemos culto así más o menos, en una casa. Nos reunimos, tenemos una casa y también parecido a... Ok, entonces el pastor me asustó hoy en la tarde. Él me dijo, tenga cuidado con las palabras que va a usar allá porque lo pueden apedrear, me dijo él. ¿Va a predicar? Sí, pastor, pero tenga cuidado porque lo pueden apedrear, me dijo allá. Entonces tengo ese miedo todavía. Entonces cuando se levantó la hermana yo dije, wow, algo me van a hacer, dije yo, pero qué bueno. Nosotros también no tenemos un templo todavía, estamos haciendo culto en la casa pastoral y al entrar aquí me sentí como en un ambiente casi parecido al de allá. Y también me sentí como en algo temático igual que lo que tenemos allá. Y me siento animado y me siento alegre por estar acá y gracias al pastor por darnos este privilegio y darme a mí la oportunidad de poder pararme en su púlpito y compartir la palabra del Señor. Y también quería darle las gracias por sus ayudas misioneras. Nos han sido de mucha bendición, hemos sentido su apoyo allá. Son tiempos difíciles y allá es más difícil todavía la zona de allá. El desempleo es más fuerte allá. En la iglesia hay hermanos y la mayoría no tienen un empleo fijo. Y la economía es bastante difícil allá y eso hace que en la iglesia no entre muchos fondos y con la ayuda de ustedes hemos sentido mucha la bendición allá. Entonces quería darle las gracias por esa contribución que están haciendo allá y que Dios le bendiga en gran manera. Amén. Y también, hermanos, quería compartir un tema en el Salmo 133, el Salmo 133. El pastor, una de las otras verdades que me dijo que él predica aquí 1 hora y yo le dije que yo tal vez solo dure media hora y él me dijo si va a predicar solo media hora mejor no predique, me dijo. Porque aquí se predica, dice, 1 hora, dice, lo mínimo 1 hora, dice. Entonces voy a tener que repetir, hermanos. Una de media hora y la repetición va a salir la hora. Entonces, quiero compartir este tema. El hermano lo estaba haciendo en la lectura devocional. Y el tema mío es armonía entre hermanos. Armonía entre hermanos. Y quiero animarle, hermanos, a ponernos de pies para leerlo y después tener un tiempo de oración y sentarnos posteriormente para escuchar estos principios que están aquí y aplicarla a nuestra vida. Vamos a leer todos juntos, hermanos, como lo hizo el hermano. Salmo 133, del verso 1 al 3. Ahí vamos a leerlo, hermanos, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras.
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo Dios, bendice tu palabra en esta noche, Señor. Ayúdame, Padre, a mí como expositor. Úsame, Padre, perdona mis faltas, límpiame, Señor, y usa mi voz, Señor, mi boca, mi mente, todo, Señor, pongo en tus manos. Ayúdame, Padre, a desarrollar este mensaje y ayuda a mis hermanos también que puedan escuchar tu palabra, Padre, y puedan aplicar a sus vidas. Y, Padre, manifiéstate, Señor, en las vidas de cada uno y que podamos ser edificados y que tu palabra pueda caer en buena tierra y pueda dar frutos, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de estar congregados en tu nombre, Señor, y gozarnos en tu presencia. Bendice todo, Padre, manifiéstate, todo lo ponemos en tus manos con acciones de gracia, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias, pueden sentarse, gracias. Hermanos, quería decirle algo. Yo predico allá en el idioma de la zona, en Misquito, y voy solo predicamos en Misquito allá, y voy a hablar aquí en español, y tal vez algunas palabras, o tal vez no pueda hacerlo tan bien como lo hace el pastor acá, pero voy a tratar de explicar lo más claro para que podamos comprender el mensaje, hermanos. Amén, hermanos. Y aquí en el Salmo, este Salmo es un llamado a la armonía, hermanos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este Salmo, hermanos, lo cantaban el pueblo de Israel cuando se reunían en las grandes concentraciones que tenían en el templo de Jerusalén. Cada año habían 3 fiestas grandes que realizaba el pueblo judío y descendían a Jerusalén de muchas partes de Israel y ahí se concentraban. Y ellos, cuando se reunían todos, cantaban este cántico, este salmo. Ellos cantaban este salmo ante la presencia de Dios. Ellos cantaban este precioso salmo y era algo que Dios quería. Entonces cada vez que ellos se reunían, ellos cantaban este salmo y ellos se esforzaban para estar en armonía, hermanos, porque eso es agradable delante de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. El enfoque principal de este salmo es animar a los creyentes, el pueblo de Dios, para que puedan vivir en una completa armonía delante de Dios. La palabra armonía tiene un concepto muy especial, muy bonito. Y esa palabra quiere decir llegar a ser como uno. En hebreo se pronuncia yahat, y eso quiere decir llegar a ser como uno. Y la palabra armonía también tiene la idea de unir dos diferentes sonidos. Y armonizar. Es como el canto, cuando cantamos, armonizamos el sonido, y en este contexto está aplicando a los creyentes que a pesar de que tengamos diferencias, a pesar de que tengamos pensamientos distintos, ante Dios debemos llegar a ser como uno, hermanos. Amén, hermanos. A pesar de las diferencias, a pesar de los diferentes tipos de pensamientos o ideas que podamos tener, hermanos, pero cuando se trata de Dios, su palabra es una sola palabra, hermanos, y eso debe ayudarnos a nosotros, el pueblo de Dios, a vivir en una vida de armonía.
Y aquí, para fortalecer ese principio, el salmista introduce dos tipos de ejemplos para reforzar este mensaje que él está dando acerca de la armonía. Y aquí podemos aprender dos cosas. Yo quiero aplicar esas dos cosas a las vidas de nosotros y poder entender el propósito, el objetivo de Dios que Él tiene para nosotros. Y la palabra armonía, hermanos, también tiene que ver con unidad, hermanos. Amén, hermanos. Estar unido a pesar de diferentes tipos de pensamientos que llegamos a tener. Podemos llegar a ser un pueblo cuando todos volteamos a ver la voluntad de Dios. Cuando todos queremos hacer la voluntad de Dios, eso nos convierte en uno, hermanos. Amén, hermanos. Eso nos une ante los ojos de Dios. Y eso es como un buen óleo, dice la Biblia, hermanos. Amén, hermanos. Es algo bueno, es algo agradable para Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando un pueblo de Dios, aunque sea poco o mucho, pero aprenden este principio de vivir en armonía, se puede lograr muchas cosas, hermanos. Amén, hermanos. Hoy en día aquí están, hermanos, pero si aprendemos este principio desde ya, podemos avanzar mucho. Dios va a estar con nosotros y Él nos va a ayudar a llegar muy lejos, a lograr muchas cosas, hermanos. Cuando hay unidad, cuando hay armonía entre hermanos en la iglesia, todo va a ser mejor, todo va a ser fácil, la carga se va a llevar con una forma más fácil y la bendición de Dios va a estar ahí para apoyarnos, porque aquí de eso se trata, hermanos. Por ejemplo, en el versículo 2 dice ahí, es como el buen óleo sobre la cabeza, dice. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? La palabra óleo tiene que ver con una bendición espiritual. Aquí habla de Aarón. Aarón es un tipo de una bendición espiritual. Aarón era el sumo sacerdote de Dios y él ministraba en el templo. Amén, hermanos. Y eso tiene que ver con una bendición espiritual. Por ejemplo, cuando habla de este aceite, vamos a ir a Éxodos, hermanos, para ver un poco de lo que dice aquí, es de ese óleo. Vamos a ir a Éxodos, capítulo 30, hermanos. Éxodo capítulo 30, versículo 22, hermanos. Vamos a ver qué quiere decir ese aceite, hermanos. Ahí. 30, versículo 22 en adelante. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mira excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ella el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Asimismo los consagrarás y serán cosas santísimas, todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Amén, hermanos. Aquí podemos ver del aceite que menciona en el Salmo 133, versículo 2. Y esto tiene que ver con una bendición espiritual. En primera de Juan 2, 27, mire lo que dice ahí, hermanos. Primera de Juan
2:27 dice ahí, hermanos. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén, hermanos. Lo que podemos aprender acá, hermanos, es que hay una bendición espiritual. Cuando los creyentes aprenden a vivir en armonía, hay bendición espiritual fuerte, hermanos, en nuestras vidas. De tal manera que Dios nos va a usar espiritualmente para hacer su obra de una forma más sana, más limpia. Hermanos, Dios no nos puede usar cuando no vivimos en armonía, cuando en la iglesia hay rencores, cuando en la iglesia hay resentimientos, cuando en la iglesia hay aborrecimientos, cuando los hermanos no son sinceros con los demás, cuando hay odio, cuando hay amargura y nosotros no estamos en armonía. Entonces no podemos servir a Dios de una forma especial. El olor en la iglesia no es un olor bueno, hermanos, ante la presencia de Dios. No es un olor agradable a Dios cuando en la iglesia no hay armonía, porque eso pasa, hermanos. En la iglesia en veces hay problemas entre los hermanos. Amén, hermanos. Hay aborrecimiento. Por ejemplo, en 1 de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En la iglesia muchas veces no está la armonía que Dios quiere que se haga en la iglesia. Y en vez de eso hay problemas, hay aborrecimientos, hay odio, hay pleitos, hay discordias, y todo eso no hace que el Espíritu Santo pueda obrar fuertemente y pueda usarnos para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que el Salmo está diciendo. Cuando estamos bien entre hermanos, la bendición espiritual está ahí, hermanos, con nosotros. La comunión, tenemos buena comunión con Dios, porque cuando tenemos buena comunión con los hermanos, eso significa que tenemos una buena comunión con Dios. Amén, hermanos. Porque eso es lo que dice en 1 de Juan 4, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice la Biblia, hermanos. Amén, hermanos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ame a Dios, ame también a su hermano. Amén, hermanos. Y es algo que debemos tratar de ser. Debemos esforzarnos, poner de nuestra parte para que podamos vivir en armonía cada uno de nosotros, si queremos ver la bendición de Dios en lo espiritual, si queremos ver nuestra iglesia crecer, nuestra iglesia afirmarse en la sociedad y fortalecernos espiritualmente. Tenemos que entender lo que Dios quiere. Él quiere que vivamos en armonía, hermanos. Amén, hermanos. Él quiere que nosotros hagamos eso. Podemos tener nuestras diferencias, y eso significa el yo. Tenemos que dejar a un lado el yo y buscar agradar a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Porque ahí es donde vamos a ver una bendición espiritual. Mire lo que dice aquí, hermanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 1 Juan 1:6 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Cuando estamos en armonía, en comunión unos con otros, no tenemos que estar pidiendo perdón de nada, porque la sangre de Jesucristo de forma automática nos está limpiando, nos está purificando, porque eso es lo que Dios quiere, que su iglesia viva en armonía, porque esa es la manera que Dios va a usarnos para impactar al mundo, hermanos. Amén, hermanos.
Yo siempre pienso en la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Ellos no tenían templo propio, no tenían nada. Ellos tenían que ir al templo que había hecho el rey Herodes. Ellos no tenían un templo, por decir, como hoy en día es nuestro templo. Ellos iban al templo principal que estaba ahí en Jerusalén. Ellos predicaban en los patios y no tenían esas bendiciones que muchos tenemos hoy. Pero ellos vivían en armonía, hermanos. Gracias, hermano. Ellos vivían en armonía. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, hermanos. Hechos capítulo 2. Dice ahí, hermanos, versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso es armonía. Y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Parecido al pueblo que estamos acá hoy, hermanos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es fácil ganar al mundo cuando nosotros aprendamos a vivir en armonía en la iglesia. Cuando cada creyente aprenda este gran principio que Dios quiere que vivamos, que lo practiquemos. Después de eso, que usted aprenda lo que es vivir en armonía y comience a practicarlo, comience a esforzarse en hacerlo, va a ver que todo va a ser más fácil en la obra de Dios en la iglesia, hermanos. Va a ser fácil todo, hermanos, porque cuando hay armonía en el pueblo de Dios, el mundo puede ver y las conversiones van a ser más fáciles, porque dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero el contexto dice que los creyentes vivían, estaban en común unos con otros, tenían armonía, se compartían todo, se apoyaban todos, estaban unidos, y eso hacía que la gente llegara a hacerse cristiano y se llegara a ser parte de la iglesia. El Señor añadía más gente a esa iglesia porque había armonía en esa iglesia, hermanos. Amén, hermanos. Queremos crecer, queremos mucha gente. Pero si no aprendemos este principio de armonía, tal vez el pastor luchando pueda reunir un grupito, pero si los creyentes no están aprendiendo a vivir en armonía, en un soplo no va a haber nada, hermanos. Amén, hermanos. Todo se va a venir abajo, pero cuando los creyentes viven en armonía y aman la obra de Dios, aunque el pastor no esté, aunque él no esté aquí presente, la obra de Dios va a seguir y el Señor va a ser glorificado en este lugar, hermanos. Porque hay un pueblo de Dios que entiende el principio de vivir en armonía, hermanos. No hay odios, no hay aborrecimiento, porque aborrecer no es que usted anda peleando, sino es algo que anda dentro, que cuando ve al hermano piensa mal, opina mal de él y no se lo dice en su presencia, sino que ahí él lo anda, ahí lo comparte con otros, pero menos con él, hermanos. Y eso es lo que quita la bendición de Dios en una iglesia, en el área espiritual, hermanos. Por eso dice Mateo, Jesús quería que los creyentes entendieran este principio. Por eso cuando hay diferencias en la iglesia, hay que correr pronto a buscar la armonía. Mire lo que dice Mateo 5, versículo 23, dice ahí: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda al altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Lo que Jesús nos está enseñando acá, hermanos. Aquí ofrenda no solamente es algo monetario. Puede ser servir a Dios en la iglesia. Puede ser venir a orar. Puede ser venir a cantar, a adorar a Dios. Amén, hermanos. Son parte
de ofrendas que hacemos como un culto racional a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y antes de hacer eso, tenemos que pensar cómo estoy con mis hermanos. Amén, hermanos. ¿Cómo estoy? No estoy hablando de que si pasó algo en otro lugar. Estamos hablando en el contexto de la iglesia local, hermanos. Porque este es lo que Dios va a usar son a ustedes, hermanos. Ustedes están aquí porque Dios así lo ha permitido. Y Él quiere usarlos a ustedes para llevar su obra en este lugar. Y la importancia de vivir en armonía tiene que empezar con ustedes. No tienen que ver qué tan armonioso viven las otras iglesias bautistas o qué sé yo. No tienen que ver a los demás. Tienen que vivir en armonía ustedes en la presencia de Dios, hermanos. Porque muchos vemos a otros lados y no vemos lo que estamos haciendo nosotros, hermanos. Y ese es el peligro que tenemos. Amén, hermanos. Por eso ahí Jesús quería un cristianismo genuino. Jesús quería que usted sea un cristiano genuino en su presencia. Por eso Él dice, no, dice, mejor deja ahí tu ofrenda y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos cuesta hacer eso, hermanos? Amén, hermanos. Nos cuesta hacer eso, pero eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Esto es en lo concerniente a la espiritualidad, en el servicio, en otras cosas. Pero también cuando hay armonía entre hermanos, no solamente hay bendición espiritual, también hay bendiciones materiales. Amén, hermanos. Vamos a ir en el Salmo otra vez, hermanos. En el Salmo 3 dice, aquí el segundo verso habla de una bendición espiritual. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Eso es indicativo de una bendición espiritual. Cuando hay armonías entre hermanos, hay bendición espiritual. Pero no solamente bendición espiritual, también hay bendición material. Amén, hermanos. Y el verso 3 nos muestra eso, la palabra de Dios. Dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Por qué menciona aquí el monte Hermón? ¿Qué era el monte Hermón? Si hay tantos montes en el mundo, ¿por qué menciona aquí el monte Hermón? Hermanos, yo estaba haciendo un estudio de la geografía del monte Hermón. Y no es un monte cualquiera, es un monte que tiene muchas peculiaridades. Por ejemplo, en Israel, en la zona del Medio Oriente, hay 4 estaciones en el año: invierno, verano, otoño y primavera, creo que es. Y en el pico del monte Hermón siempre hay nieve, hermanos, en todas las estaciones del año. Siempre hay nieve ahí. No va a haber una temporada que no haya nieve. Y eso hace que sucedan algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pasa, como tiene siempre nieve en su pico, eso hace que el rocío del Hermón sea un rocío espeso. Incluso en el verano, donde no hay lluvia, solo con el rocío de Hermón pareciera como que está lloviendo siempre, hermanos. Siempre el rocío es denso, es bastante denso, de tal manera que en las noches riega la tierra y la prepara, como que pasó una lluvia para que la gente pueda sembrar, hermanos. Amén, hermanos. El monte Hermón, por su altura, su rocío puede abarcar muchos kilómetros. Y es una bendición para mucha gente que vive en sus laderas. Y no solamente está eso de especial, también en sus laderas nacen muchos ríos pequeños, hermanos. Y también el río Jordán, su mayor fuente hídrica que cae al río Jordán, viene de las fuentes que nacen en las laderas del monte Hermón, hermanos. Amén, hermanos. Y es un monte que
salen muchos ríos pequeños, pero también el río Jordán es abastecido por las fuentes que vienen del monte Hermón. Y eso hace que el río Jordán es un río que no se seque, hermanos. Siempre hay agua, baja de caudal, pero siempre hay agua, hermanos. Es un río que no se puede secar porque es alimentado por el monte Hermón, hermanos. Y eso es un indicativo de una bendición espiritual. Cuando hay armonía entre hermanos, siempre va a estar la bendición de Dios en la iglesia, hermanos. Amén, hermanos. No va a desaparecer la bendición de Dios. Cuando los hermanos aprendan a vivir en armonía, la bendición de Dios va a estar en la iglesia siempre, hermanos. Dios siempre va a enviar lluvias de bendición sobre los hermanos, sobre la iglesia, porque Dios le agrada. Cuando una iglesia vive en armonía, no solamente van a tener fortaleza espiritual, bendición espiritual, también van a gozar de bendiciones materiales, así como el rocío del monte Hermón, que era una bendición para mucha gente y para muchos pueblos. Así cuando una iglesia está en armonía, viviendo en armonía, va a ser una bendición en el lugar que esté, hermanos. Amén, hermanos. Va a ser una bendición, va a ser algo bueno tener esa iglesia ahí. La gente van a querer esa iglesia ahí porque va a ser una fuente de bendición. Amén, hermanos. Y eso va a pasar, pero si vivimos en armonía. Amén, hermanos. Vamos a tener siempre puertas abiertas para hacer la obra de Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, vamos otra vez a la iglesia de Jerusalén, hermanos, en Hechos capítulo 2. Amén, hermanos, vamos a ir en el versículo 4, hermano, en el capítulo 4. Hechos capítulo 4. Dice ahí, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquí está hablando de bendiciones materiales, ¿verdad, hermano? Sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén, hermanos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Amén, hermanos. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Amén, hermanos. ¿Qué dice? ¿Habían necesitados ahí, hermanos? No, pero cuando miramos era porque había armonía, hermanos, había unidad. Dice, y todos los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En esta armonía los creyentes estaban dispuestos a apoyar la obra de Dios de lo que tenían. Estaban dispuestos a dar a la obra de Dios con amor. Y todos pensaban igual. Había armonía entre los hermanos en apoyar la obra de Dios. Y eso hacía que haya una fuente inagotable de bendición en la iglesia. Esta iglesia no estaba unida a nada. No pertenecía a ninguna personería jurídica, no pertenecía a ninguna denominación, no tenían ninguna iglesia madre, por lo que algunos llamamos así, pero la armonía hacía que el poder de Dios se manifestara en ellos, y ellos podían hacer grandes cosas para Dios, porque estaban unidos. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén, hermanos. Es difícil predicar para un siervo de Dios cuando tiene una iglesia llena de problemas. Cuando los hermanos no quieren vivir en armonía,
Eso dificulta la predicación poderosa que Dios puede dar a través de su siervo, hermanos. Amén, hermanos. Cuando los creyentes habían aprendido a vivir en armonía, cuando eran de un corazón y un alma, eso animaba a los apóstoles a predicar fuertemente acerca de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia estaba sobre cada uno de ellos. Pero no hubiera pasado esas cosas si estos creyentes estuvieran indiferentes, indecisos, cada quien por su lado. No hubiera pasado lo que pasó ahí si ellos se hubieran portado de esa manera, hermanos. Pero ellos se unieron, vivieron en armonía, y eso hizo que Dios derramara su poder en las predicaciones, hermanos. Y no había ningún necesitado, porque cuando hay armonía está fuertemente la bendición de Dios ahí, hermanos. Amén, hermanos. Pero cuando no estamos así, cuando un creyente no quiere vivir en armonía, dice la Biblia que es como que anda en tinieblas. Amén, hermanos. Y Dios no bendice así a una iglesia, hermanos. Porque en San Juan, no sé si no me equivoco, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis, ¿qué dice? Amor los unos. El testimonio en el mundo va a ser poderoso cuando la iglesia aprenda a vivir en armonía, hermanos. Amén, hermanos. Hoy están acá en este contexto, en este hogar, en esta casa, como el templo. Pero Dios va a hacer grandes cosas con ustedes si aplican este principio de armonía. Dejar a un lado los rencores, dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado el odio, dejar a un lado las hipocresías, porque muchos venimos a la iglesia, pero tenemos otras intenciones. Amén, hermanos. Estamos cantando, pero tenemos odio a alguien. Estamos dando nuestras ofrendas, pero muchas veces con un doble pensamiento. Y todo eso quita la bendición de Dios. Amén, hermanos. Todo eso hace que la iglesia pierda el poder y la oportunidad de impactar al mundo. Pero cuando una iglesia está en armonía, no solamente van a ver ellos la bendición de Dios, sino que también mucha gente van a ser salvos. Porque ahí envía, ¿qué dice en el Salmo 133? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Amén, hermanos. Dios va a bendecirnos. No existen denominaciones en la historia de la iglesia. Dios no ve denominaciones, Dios no ve líneas, Dios ve iglesias locales, hermanos. En Apocalipsis, Jesucristo está viendo iglesias locales. No está viendo de otra manera. Jesús está viendo esta iglesia y qué tan armonioso están viviendo los hermanos. Amén, hermanos. Amén. Él está viendo al pastor y Él está viendo a ustedes y cómo están haciendo las cosas. Amén, hermanos. Y el llamado de Dios para ustedes y para todas las iglesias es que vivamos en armonía, hermanos. Porque Él ahí va a enviar bendición tanto espiritual como material, hermanos. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo Dios, bendice a esta iglesia, Señor. Anima a los hermanos, anima al pastor Ervin, Padre, para seguir adelante predicando tu palabra. Úsalo a él, Señor. Ayúdale a él, Padre, a organizar todo. Y anima a los hermanos a que puedan tomar la carga y llevar adelante esta obra, Padre. No los abandones. Provee para sus necesidades. Posiblemente están orando por un templo. Posiblemente están preparando proyectos para hacer cosas, Señor.
Padre, manifiéstate en cada aspecto de esta iglesia. Bendice cada ministerio de esta iglesia, Padre, conforme a tu voluntad, y que tu gracia y tu poder pueda ser derramado en las vidas de cada creyente que sirve en este lugar, Padre. Bendice este lugar, Señor. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.